En un patio portuario que nunca duerme, las luces blancas atraviesan la neblina y revelan una fila de cajas de acero, idénticas a primera vista, pero letales si eliges la equivocada. El emprendedor que importa su primera carga cree que todo es simple: reservar, cargar, enviar. Lo que no sabe es que la elección de un contenedor de 20 pies o 40 pies, estándar o high cube, puede sumar miles en sobrecostos o borrarlos del mapa. Aquí empieza una guía sin humo académico, directa, visual y aplicable. Porque la meta es una sola: que cada decisión con contenedores se convierta en ahorro real y cero sorpresas. ¿Cuál es la diferencia que más dinero mueve? ¿La medida, el peso o el riesgo? Un contenedor es una promesa. Lo que entra, llega. Nació como una revolución silenciosa en la mitad del siglo XX, cuando la estandarización cambió la forma en que el mundo se mueve. No es solo una caja, es una medida exacta de eficiencia. En su interior, cifras, tiempos y riesgos se comprimen. Afuera, aduanas, puertos, aseguradoras y operadores hablan su lenguaje. Entenderlo no es teoría, es supervivencia en el comercio moderno. 20 pies, compacto, denso, perfecto para cargas pesadas que no llenan el volumen. 40 pies, largo, voluminoso, ideal para mercancía liviana que ocupa espacio. En el papel, la diferencia es obvia. En la práctica, determina si pagas por aire o por tonelaje. La elección correcta nace de una pregunta simple que pocos se hacen al inicio. ¿Tu producto pesa más de lo que ocupa o ocupa más de lo que pesa? Imagina el interior como un Tetris de valor. Si la mercancía es ligera y voluminosa, ropa, artículos plásticos, mobiliario liviano, el 40 pies brilla. Si es densa, metales, cerámicas, líquidos en flexitanks, el 20 pies evita excedentes por peso. La regla no es romántica, es matemática invisible que cambia el estado de resultados. Luego aparece el high cube, ese extra de altura que seduce, un palmo adicional que parece poco, y sin embargo salva montajes, reduce bultos y flexibiliza embalajes. Muchos pagan el adicional sin aprovecharlo, otros lo evitan y terminan duplicando envíos. El high cube no es lujo, es una herramienta cuando la altura desbloquea eficiencia. La tarifa base es solo la portada. Detrás, recargos de terminal, manipulación, búnker, congestión y factores como temporada alta, ruta y puerto de origen escriben la letra pequeña. Elegir contenedor sin leer el contexto es como cerrar un trato sin ver el contrato. El ahorro verdadero nace al alinear medida con ruta, calendario y perfil de riesgo. En la práctica, dos fuerzas compiten: la masa y el aire. Las navieras cuidan límites de peso por eje, los puertos protegen sus equipos y la carretera dicta sus propias reglas. Muchas cargas no llegan al peso máximo, pero saturan el volumen. Ese es el costo silencioso. Cada centímetro cúbico desaprovechado es dinero que se va. La humedad que condensa y moja cajas, el mal estiva que desplaza palets en mar gruesa, las inspecciones que abren, revisan y reembalan sin tu control. Cada riesgo tiene cura: desecantes, block and brace, embalaje reforzado, documentación impecable. Pero la mejor medicina es preventiva. Un contenedor correcto reduce el margen de error desde el origen. 3 preguntas aceleran decisiones. ¿Tu carga es pesada o voluminosa? ¿Tu ruta tiene puertos con restricciones o congestión recurrente? ¿Tu calendario te permite esperar la próxima semana o necesitas zarpar ya? Responderlas transforma el catálogo de contenedores en una herramienta estratégica. Y sí, la respuesta perfecta cambia según temporada, puerto y producto. Si mañana tuvieras que elegir a ciegas, ¿apostarías por el contenedor más grande o por el más eficiente para tu mercancía? La diferencia no es tamaño, es estrategia aplicada a tu realidad. En el próximo episodio abriremos el contenedor por dentro. Medidas exactas, capacidades útiles y cómo se calculan sin perder un centímetro. El metal se abre y revela un rectángulo perfecto que no perdona errores. Por fuera, todo parece estándar.
Por dentro, cada centímetro decide si cabe o no. El contenedor no es vacío. Tiene ondulaciones, esquinas, rieles, un techo que baja apenas, un piso que cede milímetros. Lo suficiente para arruinar un plan si no se mide bien. Hoy, ese espacio se vuelve mapa. Largo, ancho, alto y lo más importante, el volumen útil real, el que de verdad puedes usar. El contenedor estándar de 20 pies ofrece un volumen útil que ronda los 33 metros cúbicos, con un largo interno cercano a 5 metros con 90, un ancho de 2 metros con 35 y una altura interior de 2 metros con 39. La puerta abre a un ancho de poco más de 2 metros con 34 y una altura que roza los 2 metros con 28. Es el favorito de las cargas densas. Cuando el peso manda, este formato cobra sentido. El contenedor estándar de 40 pies estira el espacio hasta unos 67 metros cúbicos útiles, con un largo interno cercano a 12 metros con 3, manteniendo ancho y altura similares al de 20. Ideal para mercancía ligera y voluminosa, ahí donde sobran kilos, pero falta espacio. El truco está en empacar sin burbujas de aire ni pasillos innecesarios. El High Cube agrega unos 13 centímetros de altura interior, elevando el volumen útil a cerca de 76 metros cúbicos en 40 pies. Parece un detalle, pero permite sumar una capa extra de cajas, recibir mobiliario armado o acomodar maquinaria con bastidores altos. La regla: solo paga High Cube si esa altura evita un segundo envío o reduce embalaje. Todo cabe hasta que llega a la puerta. El ancho útil de la apertura ronda los 2 metros con 34 y la altura usable cae a unos 2 metros con 28 por el travesaño superior. Un pallet europeo alto o una máquina con marco rígido pueden quedar a centímetros de pasar o quedarse fuera. Medir puerta antes que interior evita giros imposibles en el muelle. El piso, generalmente de madera tratada con vigas de acero, soporta cargas puntuales y distribuidas, pero no de cualquier forma. Un pallet mal apoyado concentra peso y marca el piso. Un equipo con patas finas atraviesa límites de carga por centímetro cuadrado. Planchar el peso con placas, listones o bases es tan importante como la cifra total de kilos. Pallet europeo de 120 por 80, pallet americano de 120 por 100. 2 estándares, 2 geometrías. En 20 pies caben típicamente 10 a 11 europeos si se optimiza. En 40, 21 a 24. En 40 High Cube, hasta 26 ajustados. Con americanos, el patrón cambia, menos unidades, pero mejor estabilidad para ciertos productos. La clave está en alternar orientación y evitar pasillos que comen volumen. Los catálogos prometen números redondos. La realidad recorta por tolerancias, ondulaciones del acero y margen de seguridad para airflow y desecantes. La capacidad útil es el volumen que queda después de embalar bien, asegurar y dejar respiro donde corresponde. Ese espacio perdido evita daños, humedad y reclamos. Piensa así: si el peso total se acerca al límite antes de llenar el volumen, 20 pies. Si llenas el volumen sin tocar el peso, 40 pies. Si la altura desbloquea una capa extra o evita desmontar, High Cube. Esta regla no falla porque traduce números en decisiones rápidas. Una máquina llega al puerto con un marco que sobresale apenas 1 centímetro del alto de puerta. 1 centímetro. La operación se detiene, la tarifa sube, el reloj corre. En el próximo episodio, cómo el peso máximo bruto, la tara y la carga útil cambian tus costos en carretera, puerto y naviera, y cómo ese centímetro puede costar miles. La escena es simple y brutal. La grúa baja el contenedor, los sellos están perfectos, el papeleo en regla, pero el camión no sale. ¿La razón? Un número frío. El peso bruto supera el límite permitido en carretera para ese eje, en esa ciudad, en ese día. Todo estaba listo, menos la física aplicada y la regulación local. Aquí empieza la verdad incómoda. No se trata solo de qué tanto cabe, sino de cuánto puede viajar
sin romper reglas ni equipos. Peso máximo bruto. Tara. Carga útil. El peso máximo bruto es la cota sagrada. Contenedor más carga más todo lo que lo acompaña. La tara es el peso propio del contenedor vacío, ese acero ondulado que se descuenta. La carga útil es el resto, el espacio de peso que realmente puedes ocupar. Quien domina este triángulo evita sanciones, reestivas y tiempos muertos. Para orientarse rápido, un 20 pies estándar permite una carga útil alrededor de 28 a 29 toneladas, mientras un 40 pies estándar ronda 26 a 27 toneladas por la tara mayor. El High Cube agrega altura, no fuerza mágica. Su carga útil suele ser similar al 40 estándar. Las cifras exactas cambian según fabricante y ficha, pero la lógica se mantiene. En bodega todo parece posible. Pallets apilados, espacios ajustados, volumen optimizado. Luego llega la balanza y dicta sentencia. Caber no significa poder salir a carretera. El exceso no siempre está en el total. A veces está en un eje delantero que soporta más de lo permitido por la distribución de peso. Rebalancear en muelle es tiempo y dinero que no vuelven. No todos los contenedores pesan igual. Fabricantes, año, refuerzos, reparaciones, la tara puede variar decenas de kilos, a veces más. En cargas al límite, esa diferencia se siente. Confirmar la tara del contenedor que te asignaron y no la de catálogo puede ser la diferencia entre salir o reestivar. El buque acepta tu reserva, la naviera te da luz verde, pero la carretera manda. Países, estados y ciudades tienen límites por eje y por conjunto. Un mismo contenedor legal en el puerto puede ser ilegal a 20 kilómetros en una báscula municipal. La ruta no se confirma en el océano, se gana en el asfalto. Asegurar no es solo evitar que se mueva, es distribuir peso, colocar la mayor masa centrada y baja, evitar concentraciones en esquinas, usar listones y cuñas para fijar, y balancear delanteras y traseras ahorra multas y protege el equipo. El mejor block and brace empieza en la hoja de carga, no en el último minuto del embalaje. Pesar en origen con báscula certificada, verificar con pesaje en patio y contrastar con ticket de báscula del transportista crea una cadena de verdad. Si un número se desvía, se corrige antes del puerto. 3 puntos de control, un solo objetivo: que el camión arranque a la primera. Cada tonelada extra quema más combustible, castiga neumáticos y acelera mantenimiento. Incluso sin multas, un contenedor al límite encarece la última milla. A veces, dividir en 2 envíos reduce el total por menos desgaste y mejores ventanas de entrega. El costo total no vive solo en la tarifa. Respira en el motor. 2 puertos, una misma carga, 2 lecturas de peso diferentes. La operación se frena, el reloj corre, la temporada alta no perdona. En el próximo episodio, tiempos, recargos, temporadas y rutas. Cómo leer la letra pequeña de costos para que la tarifa base no sea una trampa. La oferta llega por correo como una promesa. Una tarifa base irresistible. El importador sonríe, aprieta aceptar y se imagina el ahorro. Días después, la factura final trae otra historia. Cargos por terminal, manipulación, congestión, temporada alta, ajuste de combustible, seguridad, documentación. La tarifa barata era solo la portada. El libro completo cuesta más. Aquí desenmascaramos cada línea para que nunca vuelvas a pagar por sorpresa. La tarifa base cubre el flete marítimo, pero el búnker, el ajuste por combustible, baila con el precio del petróleo. En temporadas de alza, el búnker sube silencioso y muerde márgenes. La lección: no compares tarifas sin búnker. Incluye esa variable y proyecta escenarios. El mar se mueve al ritmo del crudo. Cada grúa, cada traslado dentro del puerto, cada movimiento tiene precio. Cargos por terminal y por manipulación en origen y destino son inevitables, pero no incontrolables. Cuando conoces ventanas de entrega, turnos menos congestionados y requisitos del depósito, recortas esperas,
Y tarifas por tiempo muerto. Cuando un puerto se satura, todo se encarece. Tarifas por congestión, demoras de atraque, camiones en cola. No lo puedes evitar, pero sí anticipar. Cambiar a un puerto alterno, adelantar la carga una semana o enrutar por escalas menos saturadas puede ahorrar más que cualquier descuento. Hay semanas en el año que no perdonan, previas a fiestas, cosechas, rebajas globales. La capacidad se llena, los espacios se subastan y los recargos por temporada alta aparecen. La estrategia es sencilla: mover forecast, adelantar producción, prebuquear slots y, cuando sea posible, compartir espacio con socios. El mejor precio se negocia meses antes. Demurrage: pagar por no retirar a tiempo en puerto. Detención: pagar por tardar en devolver el contenedor. Dos palabras que duelen igual. Se evitan con documentos listos, aduanas coordinadas y transporte asegurado antes del arribo. El puerto no espera, la factura sí. A veces, aunque todo esté perfecto, cae una inspección aleatoria. Abrir, revisar, reembalar, tiempo y costo. Se amortigua con packing list, claro, fotos del estiva, sellos registrados y embalaje que soporte una segunda apertura. No puedes controlar el dado, pero sí el impacto cuando caiga. Un error de código arancelario, una factura con decimales mal puestos, una descripción ambigua, y el contenedor se inmoviliza. La documentación no es burocracia, es lubricante de la operación. Plantillas validadas, doble revisión y sincronía con el agente aduanal acortan la ruta invisible entre arribo y salida. 1. Negocia all-in real con los recargos más probables incluidos y cláusulas claras sobre búnker y congestión. 2. Planifica ventanas de entrega y recogida para reducir demurrage y detención a cero. 3. Elige rutas con puertos con mejor desempeño operativo, aunque el flete base sea ligeramente mayor. Pagar un poco más por la ruta correcta suele ser pagar mucho menos en la factura final. Una tormenta en alta mar, un contenedor en cubierta, una decisión de emergencia, avería gruesa. La naviera declara contribución y ahora todos pagan. En el próximo episodio, seguros, coberturas, avería gruesa y cómo blindar tu operación sin romper el presupuesto. La noche cierra y el océano sube el volumen. En cubierta, el contenedor parece un ladrillo indestructible hasta que una ola rompe el guión. Golpes de viento, agua por toneladas, amarres al límite. En el puente, el capitán decide sacrificar carga para salvar el buque. Al día siguiente, no solo falta mercancía, llega una factura inesperada, contribución a avería gruesa. El seguro, ese párrafo que muchos pasan por alto, se vuelve la única defensa entre una operación y un quebranto. El seguro de carga cubre daños, pérdidas y algunos costos derivados según la póliza. No es adorno ni formalidad. Es la ecuación que convierte un incidente improbable en una pérdida manejable. Quien opera sin seguro tal vez ahorra hoy, hasta que el océano cobre intereses. Hay 3 grandes niveles. Tipo A, también llamada todo riesgo, cubre la mayoría de daños fortuitos, salvo exclusiones específicas. Tipo B reduce alcance. Ciertos eventos, pero no todos. Tipo C es básica, riesgo nombrado y poco más. Elegir no es semántica, es entender la sensibilidad de tu mercancía y tu ruta. Entre una y otra hay diferencias que solo se notan el día del siniestro. Embalaje inadecuado, vicio propio, demoras, variaciones de temperatura no controlada, huelgas, guerra. Las exclusiones existen y son claras en papel, borrosas en el apuro. La regla es simple. Si el riesgo depende de ti, embalar, asegurar, documentar, no esperes que el seguro lo corrija. EXW, FOB, CIF, DDP, más que siglas, son mapas del riesgo. ¿Dónde cambia la responsabilidad? ¿Quién asegura y hasta dónde? En CIF, el vendedor contrata seguro mínimo. En FOB, el comprador lo asume desde a bordo. Si no alineas Incoterm con cobertura real,
el yo creí se convierte en yo pagué. Cuando el capitán sacrifica parte de la carga o incurre en gastos extraordinarios para salvar el conjunto, buque, tripulación y resto de mercancías, se declara avería gruesa. Entonces, todos los dueños de carga contribuyen proporcionalmente. Sin seguro, la carga se retiene hasta que garantes el pago. Con seguro, el asegurador emite garantía y la rueda sigue. Prima, lo que pagas hoy. Deducible, lo que pagas si ocurre el siniestro. Suma asegurada, el límite de la indemnización. La tentación es bajar la prima, la consecuencia es subir el deducible o dejar corta la suma. El equilibrio ideal protege flujo de caja sin dejarte expuesto en un evento serio. El mejor reclamo empieza antes del embarque. Fotos del estiva, números de sello, inspección del contenedor vacío, packing list detallado, número de lote, temperatura si aplica. Esa bitácora convierte tu versión en evidencia. Sin trazabilidad, la verdad se diluye en el mar. Notificar a la naviera y al asegurador de inmediato. Dejar constancia en el recibo de entrega. Conservar embalajes. Solicitar survey independiente si la pérdida lo amerita. Los plazos se cuentan en horas y días, no en semanas. Un reclamo bien armado es mitad procedimiento, mitad velocidad. La mercancía llega intacta por fuera y arruinada por dentro. Hongos, olores, moho. No fue el mar, fue el microclima dentro del contenedor. En el próximo episodio, humedad, ventilación, control de temperatura y cómo elegir entre dry van, ventilado y reefer sin pagar de más. No hubo tormenta en ruta, no hubo puerta abierta. Y, sin embargo, al abrir el contenedor, la evidencia brilla como un espejo roto. Gotas en el techo, cartón húmedo, olor a encierro. La humedad no siempre entra, a veces nace adentro. Cada palet, cada caja, cada madera respira. La diferencia entre pérdida y entrega perfecta no está en el océano. Está en el microclima que creas desde el origen. El aire caliente carga humedad. Cuando la temperatura cae, esa humedad se condensa en el acero frío y cae en forma de lluvia interna. Es física simple, punto de rocío. Rutas con noches frías y días cálidos o cargas húmedas en climas tropicales son la receta perfecta. No es mala suerte, es previsión incompleta. Bolsas, cadenas o mantas desecantes capturan el exceso de humedad como esponjas químicas. No se trata de poner algunas. Se dimensionan por volumen, tiempo de tránsito, clima y humedad inicial de la carga. Un plan correcto seca el ambiente sin contacto con el producto. Uno improvisado solo calma la conciencia. Los contenedores ventilados permiten intercambio de aire para cargas que respiran: café, cacao, madera, granos. Evitan condensación y olores atrapados, pero no son inmunes a climas extremos. La ventilación ayuda cuando el aire exterior mejora al interior. En ambientes húmedos, ventilar puede introducir el problema. Un reefer no es un contenedor con aire frío, es un ecosistema controlado, temperatura fija, ventilación ajustable, registro de datos y alarmas. Frutas, farmacéuticos, lácteos y flores viajan con su propio clima portátil. Pero el frío no lo cura todo. Un set point mal elegido o una ventilación errónea pueden arruinar una cosecha sin que nadie lo note. Hasta destino. El reefer se preenfría antes de cargar. La mercancía se enfría antes de entrar. Si cargas producto caliente en cámara fría, generas condensación interna y trabajas el equipo al límite. El minuto extra en origen, preenfriar equipo y producto, decide la calidad al final de la ruta. Temperatura de consigna, intercambio de aire por ventilas y control de humedad relativa. Para fruta climatérica, ventilación abierta para expulsar gases. Para congelados, ventilación cerrada. Para farmacéuticos, estabilidad por encima de cambios rápidos. Ajustar sin entender el metabolismo del producto es navegar a ciegas. Cartón con ventilas, separadores, liners barrera, embalajes hidrofóbicos.
Cada material dialoga con el clima interno. Abrir respiraderos para fruta que emite calor. Sellar mejor lo higroscópico que absorbe agua. El embalaje no es estético, es un regulador pasivo del microclima. Un registrador de datos acompaña la carga y guarda temperatura, humedad y aperturas. Si algo sale mal, el gráfico cuenta la historia. Cuándo subió la temperatura, cuánto duró, quién tenía la custodia. Sin data, el reclamo es opinión, con data es evidencia. Cargas sobredimensionadas, formas irregulares, maquinaria que no cabe ni con HighCube. El mundo que desafía al dry van. En el próximo episodio, OpenTop, Flat Rack y plataformas. Cuándo elegirlos, cuánto cuestan y qué riesgos esconden a cielo abierto. La grúa suspende una máquina con brazos que sobresalen como alas. Ningún dry van la acepta. Altura de más, forma irregular, puntos de anclaje complejos. Aquí entran los especialistas. OpenTop, Flat Rack y plataformas. No son la opción exótica. Son la única puerta cuando la carga dicta las reglas. Si juegas bien, cruzan océanos con seguridad. Si no, un mal amarre convierte el mar en martillo. El OpenTop es un contenedor con techo removible, reemplazado por lona. Permite cargar por arriba piezas altas o grúas que no entran por la puerta. Mantiene paredes laterales para proteger y anclar. Es perfecto cuando la altura extra es el único problema. La lona protege de lluvia ligera. Para climas duros, refuerzos y cubiertas son obligatorios. El Flat Rack es piso robusto con extremos fijos o plegables. Sin paredes laterales, acepta cargas anchas, irregulares o con salientes. Soporta pesos altos y ofrece puntos de amarre reforzados. Es el escenario ideal para maquinaria, bobinas, tubos, transformadores. Aquí, el amarre es más que técnica, es supervivencia. Las plataformas son bases sin paredes ni extremos, usadas en cargas extremas o configuraciones especiales. En transporte ro-ro, el MAFI actúa como cama rodante que entra y sale del buque. Son soluciones premium. Se eligen cuando todo lo demás falla y el presupuesto lo soporta. Salir del dry van cuesta. Tarifa por equipo especial, manipulación adicional, estiva profesional, permisos y, si excede medidas, recargos por sobredimensión. A veces, 2 piezas en 2 flat racks cuestan menos que forzar una en un OpenTop con riesgo. La matemática manda. Compara total, puerta a puerta. No solo el flete marítimo. Se amarra para que no se mueva, pero también para que la fuerza se reparta. Cadenas con tensores, eslingas, calces de madera, tapetes antideslizantes. Un buen securing plan calcula puntos de anclaje, ángulos y fuerzas G previstas. Improvisar con cuerdas baratas es invitar al océano a cobrarte caro. La pieza parece estable, hasta que una ola lateral revela su verdad. Un centro de gravedad alto o desplazado vuelca, gira, rompe amarres. Se corrige con calces, lowering kits o redistribuyendo masa. Antes de izar, define el CG y diseña el plan. Después es tarde. Lonas pesadas, fundas termoencogibles, anticorrosivos, fundas BCI, engrasado temporal, tapones para entradas de agua. El mar es sal, viento y sol. Un OpenTop mal cubierto llega con óxido. Un Flat Rack sin protección trae conexiones corroídas. La cubierta correcta paga por sí sola. La sobredimensión no termina en el puerto. Carretera exige permisos, horarios especiales, a veces escoltas y rutas sin puentes bajos. Un plan integral sincroniza puerto, transporte especial y ventanas municipales. El mejor Flat Rack se arruina si la ciudad tiene un puente 20 centímetros más bajo que tu carga. 2 cotizaciones, una OpenTop y una Flat Rack. La primera parece más barata, hasta que sumas estiva, protección, permisos y riesgo. En el próximo episodio, cómo calcular costo total versus precio por contenedor y decidir con números, no con intuición. Sobre la mesa, 2 cotizaciones brillan con cifras seductoras. La primera,
Un precio por contenedor imposible de ignorar. La segunda, más alta, pero honesta sobre recargos, tiempos y condiciones. A simple vista, la mano se va por lo más barato, pero el negocio no se gana con impulsos, se gana con un cálculo que mira toda la ruta, de puerta a puerta. Hoy, el número que decide ganancia o pérdida no es el flete base, es el costo total. El costo total nace de sumar 9 piezas: flete base, búnker, terminal y manipulación en origen y destino, pre- y post-carriage, documentación, seguros, demurrage, detention potencial, inspecciones y fallas, y riesgo operativo convertido en probabilidad ex impacto. Cuando cada pieza está sobre la mesa, el número deja de engañar. El tramo terrestre suele ser el villano oculto: kilómetros extra, tarifas por acceso urbano, horarios restringidos, esperas en básculas, peajes, escoltas. Una ruta más corta en mar puede significar un infierno en carretera. A veces, un puerto más lejano en mapa resulta más barato en factura. Un tránsito más largo inmoviliza capital. Inventario en camino, órdenes retrasadas, clientes esperando. El costo financiero no aparece en la naviera, pero sí en tu caja. Valorar días como dinero convierte un tránsito rápido, aunque un poco más caro, en la mejor inversión. No todos los riesgos valen igual. Congestión en temporada alta, clima adverso en rutas específicas, inspecciones frecuentes en ciertos puertos. Cada factor tiene probabilidad y costo. Asignarles un valor esperado convierte la intuición en matemática. Es el seguro invisible de tus decisiones. Todo incluido puede significar dos cosas: verdadero o una lista parcial con sorpresas pendientes. Un all-in real enumera lo que cubre y lo que no, con condiciones claras de búnker, congestión, inspecciones y ventanas de free time. Si faltan notas al pie, sobran costos después. La opción A gana por $100 menos en flete. Al final, suma recargos por congestión, 2 días de demurrage, una inspección y un desvío terrestre. La opción B costaba más, pero llegaba a un puerto ágil con free time suficiente y carretera limpia. Resultado: la A termina costando cientos más y llega tarde. El precio por contenedor engaña. El costo por unidad entregada aclara. Divide el costo total entre la cantidad efectiva entregada y compáralo con tu margen unitario. Si la ecuación aprieta demasiado, no es ruta viable. Optimizar unidad es optimizar negocio. 1. Exige escenarios, base, optimista y pesimista, con supuestos claros. 2. Valida tiempos de free time y su valor económico para tu operación. 3. Pregunta por desempeño histórico del puerto y la ruta en tu ventana de salida. Decidir con datos convierte sorpresas en excepciones, no en rutina. Has vencido a la tarifa trampa, pero falta la pregunta definitiva: ¿qué contenedor multiplica tu margen para tu tipo de producto? En el próximo episodio, guía rápida por categoría: textiles, alimentos, químicos, maquinaria, electrónicos, con el match ideal de contenedor, embalaje y ruta. No existe el mejor contenedor en abstracto. Existe el mejor para tu producto, tu ruta y tu calendario. El verdadero secreto está en el match. Unir naturaleza del producto, empaque correcto y equipo adecuado. Cuando eso sucede, el flete se vuelve inversión, no gasto. Hoy, una guía directa, visual y aplicable por categorías, para que decidas en segundos con precisión quirúrgica. Ropa, calzado y hogar blando son ligeros y voluminosos. El 40 pies estándar rinde mejor. Si el stacking permite una capa extra, el High Cube paga solo. Pallets bajos, sacos o cajas optimizadas para altura evitan pagar por aire. Si hay riesgo de humedad, desecantes y ventilación mínima. Televisores, laptops, componentes, alto valor y sensibilidad a choques y humedad. Dry van con estiba amortiguada, esquineros, films con burbuja y pallets con base completa. Data logger y shock indicators ayudan en reclamos. Nunca forzar altura en High Cube si compromete estabilidad.
Aseguro tipo A y rutas con mejor desempeño portuario. Granos, harinas, azúcar, café verde. Absorben humedad y generan olores. Dry van ventilado o con desecantes dimensionados. Pisos limpios y liners cuando corresponde. Evitar puertos y estaciones con grandes amplitudes térmicas o coordinar temporada fresca. Frutas, carnes, lácteos, flores. El reefer manda. Preenfriado de equipo y producto. Set point validado. Ventilación según metabolismo. Registro continuo y protocolo de apertura mínima. El costo mayor del reefer se paga solo con merma controlada y calidad a destino. Pinturas, solventes, baterías, corrosivos. La prioridad es la clasificación IMO, embalaje homologado y documentos perfectos. Dry van con ventilación si emite gases. Reefer solo si la sustancia lo exige y es compatible. Separación por compatibilidad y kits de contención. Una mala declaración no es un error, es un delito en la práctica operativa. Motores, prensas, partes metálicas, densos y compactos. 20 pies dry van si caben por puerta y altura, si no, flat rack u open top con amarre profesional. Distribución de carga baja y centrada, tapetes antideslizantes y refuerzo de piso. Verificar tara real y límites por eje antes de reservar. Mobiliario, artículos de decoración, materiales de construcción livianos. Ocupan mucho y pesan poco. 40 pies o high cube para sumar capa extra sin comprimir. Separadores y protectores para evitar rozaduras. Evitar pallets si la carga puede viajar luz, bien asegurada, ganando volumen. Transformadores, equipos mineros, rotores, más allá del estándar. Flat rack, plataformas o RoRo, estudios de ruta, permisos, escoltas y cobertura climática premium. Aquí, un Securing Plan sellado por Surveyor es tan importante como la tarifa. El costo total incluye ingeniería, no solo flete. Ya sabes qué contenedor elegir para cada producto. Pero, ¿cómo blindar toda la operación con un checklist único que reduzca costos, tiempos y sorpresas? En el último episodio, el flujo maestro de la cotización al arribo, con atajos, señales rojas y decisiones que pagan. La historia completa cabe en un hilo invisible que atraviesa todo el viaje. Cotización, reserva, embalaje, estiva, tránsito, aduana, entrega. Cuando ese hilo se rompe, aparecen las sorpresas. Cuando se mantiene tenso y claro, cada etapa se adelanta a la siguiente. Hoy, el flujo maestro que convierte una operación en una coreografía. Simple, medible, rentable. Checklist de cotización. Ruta y puertos alternos, ventana de salida, escenarios de búnker, congestión probable, free time en origen y destino, recargos incluidos o explicitados, seguro recomendado y pre- y post-carriage detallado. Si falta una línea, sobra un riesgo. Cotizar es la primera decisión de ahorro. 3 preguntas. Una decisión. ¿Peso manda o volumen manda? ¿La altura extra desbloquea una capa más o evita desmontar? ¿La puerta deja pasar sin trucos? Respuesta rápida. Denso, 20 pies. Voluminoso, 40. Altura crítica, high cube. Si nada cabe por forma o medida, abre la puerta a open top o flat rack. Pallet correcto, europeo o americano. Según patrón de carga. Alturas compatibles con puerta. Bases completas para electrónicos. Ventilas para perecederos, esquineros. Film estirable. Separadores y refuerzos. El Tetris se diseña en plano y se ejecuta en piso. Un patrón perfecto ahorra envíos. Si respira, ventila. Si absorbe, aísla. Si enfría, preenfría. Dimensiona desecantes por volumen, ruta y temporada. Valida set point y ventilación del reefer. Agrega data logger siempre que la merma duela. El clima interno es un proyecto, no un accesorio. Verifica tara real del contenedor asignado. Calcula carga útil y simula distribución por ejes. Pesa en origen, valida en patio. Confirma con el transportista. 1 kilómetro antes es prevención.
1 kilómetro después es multa, factura, packing list, código arancelario, certificados, instrucciones de estiva, números de sello, fotos del contenedor vacío, póliza de seguro, booking y cut-off. Documentos listos significan grúas moviéndose. Documentos incompletos significan contenedores quietos. La burocracia es velocidad en papel. Coordina retiro en primera ventana. Transportista confirmado. Aduana prealertada. Depósito y bodega listos. Demurrage y detention no son costos logísticos, son multas por no sincronizar. El mejor ahorro es llegar con todos esperando, al contenedor, no al revés. Contrata cobertura acorde al riesgo. Tipo A para alto valor o rutas complejas. Deducible y suma asegurada equilibrados. Adjunta evidencia desde el origen y define protocolo de aviso. El seguro no evita el siniestro, evita que un siniestro te defina. Entrega hecha. Ahora, retroalimenta. Tiempos reales versus plan. Costos finales versus cotización. Incidencias y fotos. Desempeño de puerto y transportista, condición de la carga, reclamos si aplica. Esa bitácora convierte cada embarque en un siguiente más barato, rápido y seguro. Antes de cerrar este viaje, un repaso en una sola respiración. Cotiza con escenarios. Elige contenedor por peso, volumen, altura. Diseña estiva. Controla microclima. Verifica tara y ejes. Documentos listos. Coordina free time. Asegura con cobertura correcta. Pesa y fotografía. Audita al final. Si este checklist se cumple, el ahorro deja de ser suerte y se vuelve sistema. El patio portuario vuelve al silencio, pero el aprendizaje queda encendido. Elegir el contenedor correcto, anticipar costos y domar riesgos no es ciencia oculta, es método. Y ahora que conoces el método, cada envío puede pagar más y preocuparte menos. Próximo paso. Una guía descargable con plantillas de estiva y calculadoras rápidas. Si la quieres, dímelo en comentarios.